Okay, hello everybody. Have a good one. Be welcome. Thank you for joining and coming to your English class. Remember, we are on Monday. It's a beautiful Monday, one of the hottest Mondays, and we have to read the versicle for beginning this week. Well, for today, we are going to take a look for Matthew 5:11, and we are going to learn about one word. We cannot say that this is a value. It's a word, and the word is insult, insult. And we are going to find it Matthew 5:11. And the Lord said to us, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely says all kind of evil against you because of me. One more time. Matthew 5:11. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kind of evil against you because of me. Well, for some people that study the Bible says that this is the ninth of the Beatitude. Ninth Beatitude. Well, and because if we take a look for each of the Beatitude, in every versicle from Matthew 5 to versicle number 1 to versicle number 12, and we are going to find this word in 9 times. The word blessed in English, or maybe in Spanish, well, bienaventurados. We're going to find 9 times blessed. And they say, well, it's because Jesus said 9th beatitude. 9th beatitude. Well, but another people say, hey, this one is part from the last beatitude in Matthew 5:10. Maybe you remember we were talking the last week about the value like to be persecuted for a cause of righteousness, or maybe persecuted for doing right, persecuted for righteousness or for doing the right. Well, in that beatitude we understand that when we are part of the Christ body, we are going to suffer persecution because we say the truth, and we say that the Lord say to everybody, hey, come back to me and leave your sins. But well, in this part, some thinkings are, this one is talking about to persecute. One more time, it's talking about to insult, to falsely say, okay, because of Jesus, the other people will say, hey, the other people will say, you are false, you're a liar, or maybe they are going to make a persecution for us, or they are going to say bad thing to us. Well, like an insult. Well, let's see for this, and we're going to talking about for this week. Bueno, bienvenidos. Estamos viendo el versículo de esta semana, arrancando con lo que sería este día lunes. Hot Monday, un lunes muy caliente. Y veíamos, ¿verdad? La semana pasada que teníamos la octava beatitude. Algunos estudiosos dicen que son 9, que son 9. Otros dicen que son 8. Los que dicen que son 9 se aferran al hecho a que si vamos a estudiar el capítulo 5 de los versículos 1 al 12, vamos a encontrar la palabra Macarios, la original, en 9 ocasiones. Por otro lado, los que apoyan la teoría, que son 8, ¿verdad? Dicen de que esta que vamos a leer o que hemos leído el día de ahora es parte o es una derivada de la que veíamos la semana pasada, porque están conexas. Recordarán que la semana pasada hablamos de persecuting for righteousness, ser perseguidos por causa de la justicia o por hacer las cosas correctamente o por querer agradar a Dios. En esa bienaventuranza pareciese desligarse de la anterior, porque es que vamos a hacer
en español dice vituperados, perseguidos y van a decir toda clase de mal, mintiendo. Bueno, vamos a poner atención a varias cosas. En primer lugar, vituperio. No es una palabra muy común. O sea, para nosotros, en nuestro español, digamos, actual, eh, vituperar, vituperio, no se vuelve muy común, ¿verdad? Es una palabra como muy rebuscada, como anticuada, podríamos decir. Y aparte eso de que os vituperen, os persigan, podríamos parecer, esa traducción podría parecernos un poco extraña para la forma moderna, digamos, de expresarnos. Eso está en Reina Valera. Ahora, en la New International Version encontramos el vocablo insult, que pues lo traduciríamos como un insulto. Si la revisamos, es como benditos son cuando las personas los insulten, los persigan y digan falsedades, ¿verdad? Digan falsedades y cualquier tipo de mal, dice, all kind of evil, cualquier tipo de mal against you, contra ustedes, because of me, por causa mía, eso lo dijo Jesús. Entonces, debemos tomar en cuenta algo, quizás eso creo que nunca lo hemos mencionado antes, pero es necesario saberlo. En Reina Valera es una traducción hecha a partir de otra traducción. Es decir, no, los autores detrás de eso, que de hecho son los apellidos de ellos los que se utilizan para Reina Valera, ¿verdad? Em, Se basaron en una traducción de otro idioma, digamos, de los textos en sus idiomas originales. Recordemos que si estamos hablando de la Bible, en Old Testament estaríamos en Hebrew, en hebreo, y en the New Testament estamos hablando del Greek. Griego y hebreo son los idiomas originales. Reina Valera no fue a, digamos, a los originales, sino que fue a una traducción que ya existía de los originales en otro idioma, que se conoce como la traducción vulgata. La traducción vulgata eh, fue una traducción, de hecho, hecha por un monje católico, por un padre católico, que se llamaba San Jerónimo. Él lo que hizo fue traducir el hebreo, hebreo arameo y lo que sería el griego al latín. Entonces, como hacer una Biblia en latín. Y a partir de la Biblia en latín es donde Reina y Valera van y toman esa traducción de latín y la pasan a español. Bien. Entonces, esto es curioso, ¿verdad? Porque es como una traducción de una traducción. Por eso es que a veces la Reina Valera tiene como palabras como muy rebuscadas, como que suenan, digamos, como muy elaboradas, porque se basaron en palabras derivadas de esa traducción de latín. Es como que yo les dijese, miren, vamos a hacer una traducción de un documento en German, en alemán, vea, pero nosotros no sabemos German, pero por ahí alguien ya lo tradujo al inglés. Entonces nosotros vamos a ir al que está traducido al inglés y del inglés lo vamos a pasar al español. Pero es como que quede el inglés como el intermedio entre el alemán, el German, el English y el Spanish. Lo mismo pasa con Reina Valera. O sea, el intermedio entre los originales griego, hebreo, arameo es el latín y después está el español. Entonces, la palabra vituperio o vituperar no es, digamos, muy amplia. Aunque, claro, cuando vemos las raíces de la palabra esta de insulto, es la misma en inglés, es la misma en español y es la misma en francés. Entonces, cuando las palabras se parecen mucho, ya nosotros tenemos que tener la idea. Esto apunta, cuando se parecen mucho entre el inglés, el francés y el español, es que todo apunta a que es una palabra que proviene de latín, proviene de latín. Entonces, vamos a ir a dictionary.com y vamos a ver lo que sería unos cuantos curiosidades de esa palabra. En primer lugar, quiero que se note que es una palabra que tiene dos pronunciaciones. Eso resulta extraño porque no todas las palabras son de esta manera.
Esta palabra, ¿verdad? Insult, se puede pronunciar de dos maneras. Una cuando es el verbo y otra cuando es el nombre. Es decir, cuando se va a usar como el verbo insultar y cuando se va a usar como el insulto. El insulto. Bien, entonces a partir de ahí, nótese que es una palabra de dos sílabas. Estas dos, la primera con una short I, una I corta, y estas cuatro forman la segunda, donde esta es la U con el sonido AU, mezcla entre A y U. Entonces, cuando es verbo, la sílaba tónica es la segunda. Significa que esta no tiene fuerza de voz y aquí subimos la fuerza de voz. Esta es la stress syllable y esta es la weak. Por lo tanto, es como decir insult, 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 insult. Cuando es un nombre, hay un intercambio y resulta ser que la sílaba stress o con acento es la primera y la weak o la débil es la segunda. Es decir, aquí vamos de una fuerza de voz acá a decaer a una con menos fuerza. Y la tendríamos como decir como insult, insult, insult. Entonces tenemos dos pronunciaciones. Insult, 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 insult. Y la diferencia en esas pronunciaciones radica si la estamos usando como verbo o como nombre. No todas las palabras tienen ese fenómeno. Hemos visto muchas palabras que tienen muchos usos, ¿verdad? Y que de repente se pronuncian igual independientemente si se está usando como verbo, adjetivo, nombre o posiblemente un adverbio. Pero ¿qué sucede? Esta es de las que sí se hace una diferencia al momento de pronunciarla. Bien, podemos ver que como verbo, pues tiene sus formas variadas, ¿verdad? Tendríamos el infinitive form, tendríamos el past tense, que sería el mismo past participle, que es de los regulares, que terminan en ed, recordando que como esta termina en t, la ed va a sonar a id, insulted, insulted, y con el ing, insulting. Well, veamos la definition. Primero como verbo. Dice, to treat or speak or to insolently with contemptuous rudeness or affront. Vendría siendo como tratar a alguien o hablarle a alguien de manera insolente, con un comportamiento, dice, rudo, ¿verdad? Grosero, y como un affront, como una afrenta. El number 2 dice to affect as an affront of friend or demand. Bueno, hacer afectar a alguien con una afrenta, ofenderlo, incluso denunciarlo o demandarle algo porque ha actuado mal, podría ser alguna forma de verbo. Luego hay un uso de verbo que es archaic. Cuando dice arcaico significa que es muy antiguo, ¿verdad? Y que ya no se utiliza en inglés actual, pero que durante un tiempo tuvo algún tipo de significado. Y dice, to behave with insolent truth, comportarse con un triunfo insolente. Es decir, como cuando insultamos a alguien, decimos algo peyorativo a alguna persona poniéndonos encima de él, ¿verdad? Como sintiéndonos superior a él. Exalt ostensibly, bueno, esa ya no se usa mucho, pero era para definirlo de esa manera. Luego dice que como noun es an insolent or contemptuously rude action to remark the front, algo comportamiento insolente, comportamiento muy rudo, una acción que remarca la afrenta, something having the effect of an affront, algo que tiene el efecto de una afrenta, incluso tiene un uso en medicina que es para referirse a an injury or trauma, para referirse a un trauma o a una lesión, ¿verdad? Es una aplicación más que tiene, pero en otra ciencia. Ahora, tenemos synonyms: offense, scorn, injure, abuse, offense, outrage, y su opposite es compliment, que sería como un cumplido. O sea, lo contrario a un insulto es darle a alguien un cumplido.
Y el orange, con eso terminamos. Nos dice que es de latín y la palabra en latín es insultare. Por eso es que se parece, ¿verdad? En inglés, español y en francés, el vocablo. En el latín, eso significaba to jump on, es decir, saltar a ofender a alguien. Esa prontitud, digamos, como de saltarle encima a alguien. Tenía también, bueno, era combinación de un prefijo in y del prefijo sultare, ¿verdad? Que era una forma, ¿verdad? De saltare y por eso la opción del jump, sinónimo de saltar, pero ¿cómo debemos de aplicarlo? Bueno, es como ir encima de alguien, es decir, literalmente saltarle encima a alguien. Eso es el significado etimológico de la palabra insulto o insult. Well, hay más sinónimos, ¿verdad? Este tiene muchos más sinónimos, pero los vamos a dejar para verlos despuesito. En resumen, esta beatitud puede considerarse parte de la anterior. Si la anterior era, bueno, los van a perseguir por hacer lo correcto, pero aparte de la persecución, los van a insultar, vituperar y también van a decir toda clase de mal contra vosotros. Pero hay una condicionante importante allí y es que dice mintiendo. En inglés dice falsely say, diciendo falsamente tal cosa. Ojo con esa condición, ¿verdad? Porque muchas veces como cristianos cometemos errores y debemos reconocerlos pronto. Si no los reconocemos, van a haber personas que nos los van a sacar en cara. Y si son mentira, pues ya the Lord Jesus dijo, bueno, serán benditos cuando hagan eso con ustedes. Pero si no son mentiras, pues es de poner nuestras barbas en remojo, ¿verdad? Porque algo estaremos haciendo muy mal. Well, that's gonna be all. Okay, let's go to Uncle McCarthy book. Maybe you remember we were doing the exercise 3-1 for the last week. And now we are going to continue with the other one. But at first we have to remember something about this because we have to look to letter B opposite. Okay, in letter B we have what other meaning can particle have? Okay, we have different meanings. Over can have various meaning, including, for example, fall over, fall to the ground, or move over, to change to the place. And or maybe can be another idea like read truly, or maybe talk over, like discuss something truly before making a decision. Okay, for this part, for the meanings, we need definition. We need definition. In the I don't know the meaning, I have to take a look in a dictionary for phrasal verbs. That is the only way. That is the only way. Okay, let's see. Let's go to this one. Pay attention for this. We have are the phrasal verb underlined in the sentences below. Example are A or B meanings of over. A or B. We have to say A or B. Okay, we have to remember, I'm going to write over here. Let's see. Okay, let's try to remember this. We have two definitions. We're going to say for A and for B. Okay, in A, over, well, is for over. Remember, for over, for the particle over. A change position. Change position. Or maybe it can be change place. We are going to reduce this. Change place. Or
standing to make room. Make room. Okay, make room in Spanish is like for this case, remember, standing to make room for someone else. Okay, we in Spanish we are going to say hacer espacio, pararse y hacerle espacio a alguien. Well, and we have for letter B. In letter B we have like read truly. In this case, read truly. And the other one is discuss. To make a decision. Make a decision. Okay. We have to remember this because we're going to use this part. Now, we need this one in the other page. Remember. Okay, I'm going to leave over here. Well, knowing that, remember that. Just give me one second. I'm going to rearrange this. And I'm going to put over here these things. Okay. Let's take a look for number 1 in 3-2. In exercise 3-2. Think it over. Think. Try to look for the structure in this phrasal verb. Is like think something over. Think something over. And here we have thinking over before you make up your mind what to do next. Okay, tell me, in what way is the meaning for the particle over in this case? Is like A or is like B? Definition. B. Letter B. Okay, nice. It's correct. It's letter B. It's like to discuss, to think. You have to think before to make a decision for this. Very good. Well, now here we go with the number 2. Number 2 says, you may turn over the page now and read the exam question. Tell me, is for A, okay, it's correct. Maybe some people can say, okay, if the letter B is to read and they say that it's a page and read, no. In this case, turn over is like to have, for example, I have this notebook. This is turn over a page, turn over a page. Okay, that is the meaning for turn over. Well, and here we are going to say, in this case, is for letter A, turn over. Very good. Let's go to number 3. It's raining too hard to drive. Pull over to the edge of the road. Tell me, A or B? A. Letter A is like change position, or maybe change the place is better for this. Change the place. You don't. Let's go to number 4. Number 4 say, look over your answer before the end of the exam. B. Okay. Letter B. Letter B. In this case, read truly. Read truly.
like to pay attention and read, please, and you have to revise your answers. Well, good done. Okay, we have the B, the A, and B. That's right. Okay, and try to pay attention for the structure or the phrasal verbs. In the number one, the structure is think something over. For the number two is turn over something. Turn over something. For number three, pull over. Pull over. In this case, is not necessary to say something or somebody. It's just pull over. Just pull over without object. And for number four, look over something. Look over something. Well, excellent. I'm going to take the screenshot for you. Just give me 1 second. Okay, there is it. Let's go to 3.3, the next exercise. Look at C opposite, then read this definition and decide whether the sentences below are correct or incorrect. If necessary, correct them. Okay, we have to remember what is in letter C for this exercise. In letter C, we have the particle's position, the particle's position. And it could be before, after, or before or after. We have three options in this case, three options. And we have to take a look for this exercise. Well, let's see. And here we have on. Okay, it's have on. We have to take a look for have on. Okay, pay attention. Have on is after the object. I have something on. I have something on. Okay, we can say, well, for this is have, for this phrasal verb, it have something, and then the particle, something on. Have something on. We are going to use this for this exercise. Okay, here we go. And the definition is this. Have on, have something on is this one. Have somebody on, have on something, or maybe have something on. Okay, we have all these forms. We have to say is correct or incorrect. Well, for number one, I have on 3 important meetings tomorrow. What do you think? Is using in the correct way or incorrect? Correct. It's correct. Let's see. We can use, we don't have without object. We only have 3 options for this. The first one is not one option. The third one is just the definition. Esta primera solo es la definición. Las 3 que están abajo son los usos. Entonces, have on no se puede usar sola. No forma parte de esas en las que vamos a usarla sin objeto. No se puede usar sin un objeto. Ve, entonces, ahí donde dice three no es un objeto. El número 3 no lo podemos ver como un objeto. Entonces, esa number one no tiene la estructura que andamos buscando. Entonces, esta diríamos que está incorrecta. Vamos a ponerle incorrect. Incorrect.
¿Cómo sería, digamos, la frase esta? Tendríamos que mover. Tendríamos que decir, I have three important, y ahí podríamos dejar los de las meetings, porque todo eso es el something. Meetings on. I have three important meetings on. Y luego iría al tomorrow. Ya no me va a caber, pero ahí iría al tomorrow. ¿Por qué estaba así? Porque el have on no se puede utilizar si leemos las definiciones. Vaya, creo que no las leímos, ¿verdad? Dice, to have an arrangement to do something. Cuando ya tenemos situaciones que están planificadas, acuerdos que ya tenemos planeados, que ya ahí van los meetings, ahí van las reuniones. Entonces, siempre que sean meetings o reuniones, o algún tipo de encuentro que tenga ya planificado, que ya acordé mi tiempo con otra persona, siempre la estructura va a ser have something on. Ahora, la segunda definición, donde dice con somebody, dice que es persuadir a alguien de que algo es verdad cuando no lo es. Normalmente como una broma. Y en la última, en donde podemos usar el have on something y el have something on, o sea que puede cambiar, puede ser de las dos maneras, es cuando tenemos, dice, ropa, zapatos, y que nos las estamos poniendo. Ahora, hay unas acotaciones importantes acá, y es que tanto la primera como la última nos dice que nunca se pueden utilizar con continuous tense. ¿Qué significa eso? Que recordemos que el verbo have es un verbo de los que decíamos que eran stated verbs. O los verbos que indican un estadio. Entonces, es una restricción. Así que creo que aquí no va a aparecer ninguno de esos tipos, pero no se podría utilizar con los stated verbs. Recuerden que no se suelen utilizar en los continuous tenses. Bien, vamos al number 2. Dice, John has an amazing tie on. Tell me, ¿estaría correcta o incorrecta? Correct. It's correct. Esta es correcta. Ok, it's correct. It's correct because ya sea que si hubiese dicho John has on an amazing tie, o así como está ahí, en los dos es correcto porque la definición me dice que los puedo decir de las dos maneras. Puedo dejar el something al final o puedo dejar el something en medio cuando se trata con have de ponerse ropa o prendas de vestir. Ahora dice, Sue was only having on her sister when she told them she was planning to become a model. What do you think? Is correct or incorrect? Incorrect. It's incorrect. Está incorrecta. Planning. Eso es, digamos, la parte en donde decimos, bueno, veamos la oración primero. Sue solo estaba, ¿verdad? Having on, cuando decía que estaba planeando convertirse en una modelo. Les estaba jugando una broma, no era en serio. Y las demás se lo creyeron. Entonces, esta es con somebody. Es con somebody, porque las somebodies aquí son las sisters. Entonces, esta debe de quedar como Sue was, y ahí pondríamos el only having her sisters. Aquí vamos a meter her sisters. Y luego iría el on. Y después iría todo lo demás. Lo demás queda igual. When she was planning to become a model. Ok, let's see. Bueno, creo que ya se nos va a terminar el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver el number 4.
Dice, I'm having a lot of work on today. Tell me, is correct or incorrect? Correct. It's correct. Okay. I'm having. Pay for the observation in parentheses. Never in continuous tenses. What we are going to find in number 4. I'm having. What is that? It's incorrect, es incorrecta, porque hay una restricción. La restricción la pone adelante. ¿Ok? Bueno, la restricción la pone la misma frase verbal. Nos